El estudio de exégesis por Armando Alanís, lección 14. Muy bien, vamos a seguir con la lección número 14. Antes de entrar a lo que traemos en esta clase, recuerden que estamos estudiando el análisis exegético del significado de la narración o del texto. Hay tres unidades o tres divisiones que vamos a estar viendo dentro de esta unidad, el análisis analítico el análisis exegético del significado de la narrativa. Lo que estamos viendo en la última clase, estuvimos viendo la cronología, la exégesis cronológica. Vamos a ver la exégesis de hacer vamos a decir, un bosquejo, y luego vamos a ver, por último, la exégesis en cuanto a la morfología. Todo esto después se le va a ir explicando punto por punto. Pero en la última clase, yo creo que lo más importante que notamos es que para conocer bien el significado de una narrativa, tenemos que hacer una buena investigación, un buen análisis de la cronología. Y recuerden que la cronología tiene que ver con eventos. No estamos hablando del tiempo cronológico en cuanto a fechas, meses, días, ni nada así. Estamos hablando de la cronología, la secuencia de eventos que hay en una narrativa. Y comenzamos dando, ¿verdad?, una ilustración que en la Biblia, a lo menos como dije, en la Biblia mía no hay esa cronología, pero muchas de las Biblias tienen encabezados. Eso es lo que se llama eventos generales. Entonces, muchas Biblias tienen esos encabezados dentro del texto bíblico. Por supuesto, no es inspirado, como hemos dicho, pero son encabezados para darnos a nosotros a entender que hay secuencia, ¿verdad?, en esa narrativa. Nosotros vamos a entrar a ese punto, pero mucho más. Vamos a ver eventos específicos, como dentro del evento general, si es que van a usar ustedes el que tiene la Biblia, o vamos a usar lo que vamos a aprender aquí, cualquiera que sea, vamos a ver que dentro de esa narrativa general hay muchos eventos. Las interlocuciones, recuerdan, ¿son qué? Interlocuciones son las conversaciones, ¿verdad?, de una persona a otra. Cuando vemos nosotros que una persona habla a otra en la narrativa bíblica, ese es un evento. Una vez que esa persona termina de hablar y comienza la otra a hablar, ya es otro evento. ¿Cuánto se lleva? Por ejemplo, si ya quieren ir a Génesis capítulo 47, es donde estamos haciendo el análisis, Génesis capítulo 47. Cuando estuvimos viendo allí, cuando está allí José con Faraón, ¿cuánto se llevaría esa conversación, esa narrativa? ¿Qué son los versículos? Desde el versículo 1 ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde dijimos? Ya están en Génesis capítulo 47. Abran sus Biblias a Génesis capítulo 47. Del versículo 1 hasta el 6, tal vez hasta el 7. Vamos a ver el 7 también. Pero del versículo 1 hasta el versículo 7, vamos a decir, ¿cuánto tiempo creen ustedes que se llevó esa conversación? Del versículo 1 al versículo 7. ¿Cuánto creen ustedes? La conversación primordialmente es ¿con quién? ¿O entre quiénes? Entre Faraón y José. Y si ustedes han leído cuidadosamente esta narrativa, nos estamos dando cuenta que es un diálogo, ¿verdad?, ahí inmediato que se está llevando a cabo entre Faraón y Moisés. ¿Cuánto se llevaría? ¿5, 10 minutos? ¿15 minutos? No creo que se llevó mucho tiempo. Ahora, cuando nosotros leemos entonces versículo 1 hasta el versículo 7, vamos a decir,
¿Se habían puesto ustedes a pensar el tiempo cronológico de ese evento? Cuando dice ahí el verso 47 que que José dijo a Faraón, mi padre y mis hermanos y sus ovejas. Luego verso 3, Faraón responde y Faraón le dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Ahí están los hermanos, ¿verdad? Y ellos respondieron. Dijeron además a Faraón, todavía los hermanos respondiendo. Entonces Faraón habló a José, va con José, habla y dice sus palabras. ¿Qué están viendo ustedes entre este intercambio de esta conversación? ¿Qué están viendo? ¿Cuántas conversaciones hay? ¿Y con quiénes son las conversaciones? ¿Cuántas conversaciones hay? ¿Y con quiénes son las conversaciones? Faraón y José, José y Faraón, Faraón y los hermanos y Faraón. ¿Cuántas conversaciones son? Como 4, ¿verdad? Ok, esas 4 conversaciones son eventos históricos. Si decimos que se llevó 15, 20 minutos para esa conversación, quiere decir que 15 minutos es tiempo histórico. Entonces, si hay tiempo histórico, hay un evento, segundo evento, tercer evento, cuarto evento. Más o menos me estoy explicando. Cuando hablamos de eventos, estamos hablando de secuencia históricos de la conversación en la narrativa. Es muy importante entender esto a este punto del estudio, entender eso teóricamente. Sucesos, eventos, ¿son qué? Aquellas conversaciones que se llevan entre los personajes que están en la narrativa. Después vamos a definir esos un poquito más. En la última clase estuvimos viendo entonces que para llegar a una buena interpretación tenemos que comenzar desde lo básico. Ya vimos por lo menos cuántos pensamientos en este texto. ¿Se recuerdan ustedes? Dijimos como 13. Yo tengo como 16, a veces tengo 18, depende. Depende de lo que quiero yo. Si voy a predicar un sermón, a veces lo voy a reducir. Si voy a dar una clase, lo voy a hacer más largo para dar más información. Depende de lo que voy a presentar. Pero eso está a la disposición, al criterio, vamos a decir, del intérprete, ustedes, de mí, de cómo vamos a dividir esos pensamientos. Bueno, como quiera que fuera, vimos que había por lo menos 13 pensamientos. Después de los pensamientos, ¿qué es lo que aprendimos? ¿Qué es lo que aprendimos? Los puntos importantes. Es ahí donde nos quedamos. Noten ustedes la pantalla. Es ahí donde nos quedamos. Los puntos importantes. Bueno, vamos, por ejemplo, y vamos a estar viendo esto, hermanos, de muchas maneras. Pero el primer punto importante se toma del pensamiento. Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo, ¿verdad? ¿Quién codificó esto? ¿Quién codificó esta declaración? Moisés. Bueno, si queremos decir el Espíritu Santo, Dios, ese es el originario de este pensamiento. Pero ¿quién lo traía en la mente, hablando en lo humano, es quién? Moisés. Recuerden eso, ¿verdad? Siempre tenemos que recordar eso. Ok, sigan notando ustedes ahí la pantalla. Vino José y lo hizo saber a Faraón. Por lo menos yo veo aquí 2 puntos importantes dentro de este pensamiento. Vino José y lo dice, hizo saber a Faraón. También podemos dividir y dijo. Pero, y dijo pues es 2 palabras ahí, ¿verdad? En español. Que también se puede hacer un buen análisis de eso. Pero yo escogí para esta clase, y si ustedes quieren escoger para su propia clase 3 puntos importantes o 2 puntos importantes, está a su criterio. Yo escogí 2 para enseñar esta clase. Entonces, vino José y hizo saber a Faraón. ¿Cómo determinamos? ¿Recuerdan ustedes cómo determinamos nosotros los puntos importantes? Hay unas claves que les di a ustedes. Recuerden, observar las conjunciones y observar la puntuación como
la coma, punto y coma y 2 puntos, ¿verdad? Esos son indicadores que hay puntos importantes dentro de un pensamiento. Ahora, otra vez, ¿cómo sabemos que son pensamientos en una narrativa? ¿Se recuerdan que les dije a ustedes que en la oratoria uno dice un pensamiento con una respiración? Normalmente. Practiquen eso. Entonces ustedes están leyendo ahí, vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo, y yo hago una respiración ahí. Ya cuando me noto yo que hago una respiración, es que voy a entrar normalmente a otro ¿qué? A otro punto. Vuelvo a recalcar. Noten lo que dice ahí José. Noten donde voy a hacer la respiración. Y mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido a la tierra de Canaán. Y he aquí están en la tierra de Gosén. Posiblemente 2. Pensamientos en esa codificación de José. ¿Se fijan cómo estamos haciendo esto? 2 pensamientos allí. Pero vamos a regresar entonces al primer pensamiento de Moisés. Hay 2 puntos importantes. ¿Qué hacemos después de los puntos importantes? ¿Cuáles son los puntos importantes en este caso? ¿Cuáles son los puntos importantes? Vamos a regresar. ¿Qué son los puntos importantes? Ahí está. Vino José, hizo saber a Faraón. Vino José e hizo saber a Faraón. ¿Qué hacemos después de esto? ¿Qué palabras son importantes? Noten. Puntos importantes, palabras importantes. ¿Qué diferencia hay? Puntos importantes vienen a ser ¿qué? Vino José, hizo saber a Faraón. Ahora, díganme ustedes, ¿qué palabras importantes hay en el primer punto? ¿Cuál es el primer punto? José y Faraón. Díganme ustedes palabras importantes de vino José. Para ustedes. ¿José? Ok, cuando escojan ustedes palabras importantes, normalmente se escogen palabras que no son personajes. Yo la incluí aquí para ilustrar. Yo incluí que vino José. Pero ese es el punto importante. Pero para una palabra importante solamente voy a escribir vino. No pongo José, porque es un personaje y ese tiene otra categoría que hemos estudiado. ¿Se acuerdan? Hay que identificarnos con los personajes. Después vamos a ver eso. Noten el segundo punto ahí. Ahora, noten ustedes. El segundo punto es que hizo saber a Faraón. Quiten a Faraón porque es un personaje. ¿Qué palabras importantes son para ustedes? Hizo y saber. ¿Son 2 palabras o una palabra? Son 2 palabras. Son 2 palabras importantes en ese punto. Ok. Noten enseguida ahí la pantalla. El segundo pensamiento, ¿se acuerdan que estudiamos? Que todavía estamos en el versículo 47. El segundo pensamiento, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán y he aquí están en la tierra de Gosén. ¿Quién es el codificador? ¿Quién es el codificador? José. Ahora, este es el pensamiento, ¿verdad? Vamos a regresar aquí a la pantalla. ¿Cuántos puntos importantes creen ustedes que hay aquí? Tengo que observar la conjunción y tengo que observar la puntuación. ¿Cuánto creen ustedes? Yo ya escogí las mías. Antes de dárselas, que es la siguiente diapositiva, quiero que ustedes hagan una observación de eso. ¿Cuántos puntos importantes hay en este pensamiento de José? Un hermano dice que a 5. 7. Ok. Y no estarían mal. No porque me dicen 7 ya le voy a quitar 2 puntos. Yo digo que son 5. No porque uno observa diferente
los puntos, ¿verdad? Pero normalmente hay que poner atención a las conjunciones y a la puntuación. Noten ustedes en la pantalla, para mí hay 5. 7, no hay ninguna diferencia porque puedo dividir y en vacas y ovejas. Creo que es lo que hiciste, ¿verdad? Entonces, y no hay ningún mal. Yo mantuve, noten ustedes, sus ovejas y sus vacas como un pensamiento para mí, para no hacer tantos puntos, ¿verdad? Ok, mi padre y mis hermanos, un pensamiento, sus ovejas y un punto, sus ovejas y sus vacas, segundo punto importante, con todo lo que tienen, tercero, han venido de la tierra de Canaán, están en la tierra de Gosén. Puntos importantes dentro del pensamiento. Cada uno de estos están correlacionados uno con el otro. Comiencen, hermanos, a pensar de esto porque más adelante vamos a estar viendo cómo ya hacer un concepto de todo esto que está correlacionado. Un concepto es una idea de algo que se dice, vamos a decir, o algo que se piensa. Después se va a explicar más en detalle eso. Ok, entonces, ¿hay cuántos puntos importantes? 5, el hermano tiene acá 7. ¿Qué es el siguiente paso entonces? ¿Qué es el siguiente paso? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué es el siguiente paso? No, ya buscamos el pensamiento. Es la codificación de José. Mi padre ya que da todo eso. Extraímos los puntos importantes que yo puse 5. Luego, ¿qué hacemos enseguida? No. Una vez que ya tenga 5 puntos, cada punto tiene ¿qué? Tiene palabras importantes. Recuerden, hermanos, pensamiento, luego puntos importantes y luego palabras importantes. A este nivel del estudio están diciendo, ¿por qué tenemos que tener palabras importantes? Van a ver por qué son importantes más adelante. No es posible entrar en esto porque es mucha información. Quiero que nos aprendamos primero ¿qué? La estructura para después darle buen significado al texto. Pero si no sabemos cómo está estructurado esta narrativa, no vamos a saber qué es lo que está pasando en la gramática, ni en la cronología, ni en la identificación de los textos. Ok, noten ustedes la pantalla. Ahí están, hermanos, algunas palabras importantes del punto número 1. ¿Qué era el punto número 1? Mi padre y mis hermanos, o dividimos mis padres y yo puse ahí ¿qué? Padre y hermanos. Sí, y el segundo punto era ¿qué? Vamos a regresar, noten ustedes. Y sus ovejas y sus vacas, ese era el punto importante. ¿Qué tengo yo para punto importante número 2? Yo escogí ovejas y vacas. El punto número 3, todo y tienen, han venido, tierra, Canaán, puedo usarla porque es un personaje, ¿verdad? Están, punto número 5, punto importante 5, están y Gosén. Para mí, solamente en esa codificación de los puntos importantes yo hallo estas palabras importantes que más adelante me van a dar mucho para interpretar el texto. Ok, ustedes notan ahí, ¿verdad? Que no hay, artículos. ¿Vieron artículos? ¿Vieron partículas? ¿Vieron conjunciones? No, ¿verdad? A este nivel del estudio, hermanos, yo solamente estoy dando lo que es más básico. Ustedes que ya han estudiado hebreo, nos damos cuenta, porque este texto está en hebreo, nos dimos cuenta que cuando hay artículo, el artículo es muy, muy importante en la función gramatical de lo que se está diciendo en el texto.
Las conjunciones son muy importantes, las partículas. Y si ustedes quieren, si ustedes están haciendo un análisis, ¿verdad?, para interpretar un texto y ven ustedes, la palabra y está en hebreo. Cuando la palabra y está en hebreo junto con este nominativo o genitivo del caso en el hebreo, significa esto. Úsenlo y pónganla como palabra importante. O si hay un artículo el sábado y acá en Éxodo capítulo 14 no tiene sábado, y porque acá el capítulo 19 sí tiene sábado. ¿Qué quiere decir eso? Uno tiene artículo, otro no tiene artículo. El hebreo me está enseñando algo. Pongan ahí el artículo, él para sábado, o él para primicias, o él para fiestas, porque ese artículo es bien importante, es una palabra importante. No puse yo aquí artículos, ni partículas, ni conjunciones, ¿verdad? Porque quiero que nomás demos definición a las palabras más importantes que estamos viendo aquí. Pero no quiere decir que las otras no son importantes. Ok, una vez que ya hemos hecho el estudio de palabras importantes, creo que nosotros como intérpretes debemos de hacer un análisis de estas palabras para ver ya no tanto el significado de las palabras, pero cómo se están relacionando en la narrativa uno con la otra. Después del análisis de palabras, tenemos que nosotros entonces hacer un análisis de las interrelaciones. ¿Se acuerdan las interrelaciones? A ver, ¿qué son interrelaciones? Hay 3 tipos de interrelaciones. La conversación activa, que es un narrador que codificando, expresando sus pensamientos y no espera una respuesta de alguien, ¿verdad? Hay muchos libros en el Antiguo Testamento como en el Nuevo que son narraciones de conversación activa. Nomás se escriben y no hay esta conversación que estamos viendo aquí es muy diferente. Pero Proverbios, Salmos, la epístola de 1 Corintios, Santiago, Apocalipsis, es una conversación muy diferente. Porque tenemos la conversación, hermanos, en cuanto a lo que se interrelaciona los personajes. Y luego hay la interrelación que nomás se habla, es la conversación epistolar. Conversación epistolar es nomás Pablo escribiendo. No hay nadie ahí dando respuesta, hablando con él. Esa es la conversación ¿qué? Activa. ¿Qué es la conversación que sigue? La conversación reactiva. Puede ser positiva o puede ser negativa. Estoy tratando de recapitular todo eso, ¿verdad? Porque vamos a entrar aquí en el estudio. Entonces, la reacción se basa, ¿qué, hermanos? En la emoción del que recibe un mensaje. Este es el decodificador. Está decodificando no únicamente el sentido de palabras, pero está decodificando también ¿qué? Con qué sentimiento se hace. Y ya aprendimos que es posible inferir por la narración qué tipo, si es una emoción positiva o negativa. En esta que ya hemos leído, de Génesis capítulo 47, ¿qué tipo de reacción sería? ¿Positiva o negativa? Positiva. No hay ninguna indicación que Faraón dice, ¡ay, qué te pasó a ti! ¿Por qué andas haciendo estas cosas? Si hubiera dicho eso Faraón, es una reacción ¿qué? Negativa. Pero todas las reacciones de él son ¿qué? Positivas. Hay textos, hermanos, que vemos de los dos. Ok, y luego la tercer tipo de interrelación es ¿qué? La conversación proactiva. Es donde el narrador trata de causar o evitar un efecto en la narrativa. Ok, viendo todo eso, entonces vamos a ver, noten la pantalla, noten ustedes lo que dice ahí. José
vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo, vamos a comenzar ahí. ¿Qué tipo de interrelación es esta codificación, esta declaración? Pueden escoger activa, reactiva o proactiva. ¿Tienen una idea? Este es un examen dentro del estudio, aunque no lo voy a calificar. Pero ahí está. Pueden escoger, eso es lo que llama escogimiento múltiple. Aquí hay una hermana que dice activa. ¿Activa? No sé si el volumen está hasta abajo o porque no escucho los de Quito ni los de... Pueden hablar, hermanos, mientras sea en orden, ¿verdad? Ahí está bien, hermano. Ok. ¿Qué otra posibilidad hay aquí? ¿Se ha dicho que es activa? ¿Hay otro? ¿A cuál? Ok, activa, ya han dicho activa. ¿Hay otros que dicen algo diferente? Creativa para causar efectos. Ok. Primero, miren. De una vez, más adelante ya la van a saber la respuesta. Pero, ¿quién codificó esta declaración? Otra vez. Moisés. No fue Faraón, no fue José, no fueron los hermanos de José. Es Moisés inspirado, escribiendo esto que Dios le inspiró, lo que aconteció muchos años, como 400, 500, como 400 años antes. Le está narrando Dios, le está inspirando que escriba esto, esta narración. Entonces es Moisés. Ahora, Moisés espera una respuesta de lo que dijo. Está conversando Moisés con alguien. ¿Está conversando con alguien? ¿Sí o no? Está conversando Moisés con alguien. Está diciendo, ok, Aarón, me acuerdo aquí que vino José e hizo, oye María, ven para acá María, siéntate aquí, te quiero decir lo que... No puedo ni inferir eso porque no hay nada de evidencia. Lo más que puedo decir es que Dios está inspirando y Moisés está ¿qué? Escribiendo. No hay nadie allí para que le responda a lo que está diciendo. Es una conversación activa. Entonces, ¿qué dice ahí la respuesta? Ahí está, hermanos. Todos los que contestaron activa tienen un 100. Ok, miren. Tienen que hacerse esas preguntas. Hay un evento que me causa una reacción. Hay una codificación, una expresión, hay una declaración que me causa mi reacción, entonces yo pongo ¿qué? Reactiva. Si en el texto alguien está diciendo quiero evitarte esto o quiero causarte esto, es proactiva. Tengan eso en mente. No hay nada en ese texto que indique que José está tratando de que Moisés está tratando de evitar algo. No hay reacción de Moisés, no puede ser reactiva porque no hay nadie que se espera que responda a Moisés. Lo que queda entonces es ¿qué? ¿Reactiva o activa o proactiva? Activa, como dice ahí. Ok, vamos a ver la que sigue. Noten ustedes ahí la pantalla. Uy, se subió mucho. Vamos a ver para los otros estudiantes. Ahí está. Ok. Ahí está todavía. Mi padre y mis hermanos y sus ovejas. ¿Quién es el codificador? José. Ok, José. Es las palabras que dice ahí. Activa, reactiva, positiva o proactiva. Pues ya casi la di, ¿verdad? Porque puede ser
Puede ser reactiva, positiva y negativa. Hubiera puesto ahí o negativa. Bueno. ¿Por qué es reactiva positiva? Díganme ustedes, ¿por qué es? Y es la respuesta. Noten ustedes que la respuesta es ¿qué? Reactiva positiva. Ok. ¿Por qué creen ustedes que esta conversación, esta codificación, esta declaración de José es reactiva? ¿Está reaccionando a qué? José está reaccionando a qué o a quién. Acuérdense, cuando hablamos de conversación, tengo que preguntarme, ¿sobre quién es la reacción? ¿Está reaccionando con quién o con qué? Porque un evento también puede hacernos ¿qué? Reaccionar. Entonces, aquí, hermanos, está reaccionando, es verdad, es una reacción, porque espera primero ¿qué? Una respuesta. Entonces, es reactiva. No es activa. Si es activa, no espera, el texto no dice nada que alguien va a dar una respuesta, pero el texto dice sí va a haber una respuesta. Se va a contestar, ¿verdad? Ok, es reactiva, positiva. ¿Qué evento, hermanos, se está tratando aquí que causó a José decir estas palabras? Ok, la presencia de sus padres fue un tremendo evento. Acuérdense, un evento. Ya vamos a entrar, ¿qué? Eventos, secuencias históricas dentro de la narrativa. Antes de esto vemos que los padres, ya sabemos, hermanos, el padre está allá y envía a sus hermanos, ¿verdad? Y se da cuenta de que ya su papá está allá, los hermanos están ahí presentes, y todo esto, ya sabemos la historia. Ahora, cuando dice ahí, hermanos, entonces esto, primero, está esperando una contestación, una respuesta. Va a haber una conversación que sigue después de esto. En la narrativa lo vemos así. Pero hay un evento que causó que esta persona, José, ¿verdad?, dijera eso. Ok, vamos a ver si hay uno más. Oh, hay varios más. Ahí está otro pensamiento que hemos estudiado. Noten ustedes. Ahí está el pensamiento. Y Faraón dijo a sus hermanos. Ok. ¿Quién codificó esto? ¿Faraón? ¿Moisés o Faraón? A ver, díganme ustedes, ¿hay Moisés o Faraón? ¿Quién dijo estas palabras? Y Faraón dijo a sus hermanos. ¿Quién dijo esas palabras? Moisés. Todavía. ¿Quién escribió esas palabras, más que todo? Pues fue Moisés, entonces ¿quién las pensó? Moisés las pensó. Si Moisés las pensó, él es el codificador. Faraón no dijo, y Faraón dijo a sus hermanos. Faraón no dijo eso. Es Moisés escribiendo como 400 años después, escribiendo estas palabras. Entonces, ¿qué tienen que imaginarse aquí? Mire, antes de entrar aquí, déjeme regresar. ¿Qué tienen que ustedes imaginarse aquí? Moisés está escribiendo más o menos, vamos a decir en el 1395, 1450, escojan ustedes. 1400, vamos a decir 1400, para usar así nomás. 1400, está escribiendo, Dios está inspirando a Moisés. Y comienza Moisés a escribir el primer versículo que nosotros conocemos, ¿verdad? Vino José e hizo saber a Faraón. ¿Quién escribió eso? Moisés, ¿verdad? Lo que dice José no lo sabía Moisés hasta cuando Dios se lo inspiró. Entonces, Dios le dice, escribe esto que dijo José. Lo que dice José es pensamiento de quién, ¿de Moisés o de José? Piensen, hermanos. Lo que dice José, ¿es pensamiento de José o de Moisés?
Es de José. Ya le estoy dando más el pensamiento de José. ¿Es de Moisés o de José? Es que muchas veces pensamos, hermanos, no pensamos nosotros. Miren, desafortunadamente, en este ambiente en que nosotros estudiamos en las escuelas públicas, el sistema de educación es lineal, todo es lineal. Hay causa y hay efecto. Y todos nosotros cuando leemos las escrituras es todo lineal. No vemos el sistema, no vemos el campo. Y cuando nosotros hacemos un análisis exegético, no estamos viendo nomás verso 1, verso 2, verso 3, verso 4, verso 5. Estamos viendo ¿qué, hermanos? Todo el campo. ¿Quién está involucrado aquí? ¿Quién es el que está hablando? Y por eso hago estas preguntas. ¿Quién dijo estas palabras? ¿Moisés o José? Las primeras las dijo Moisés. Cuando las palabras, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, ¿quién dijo esas palabras? José. Pero noten que esto se escribió en tiempo cronológico. ¿Cuándo? 1400. De un evento que aconteció 1800 años antes de Cristo. Moisés en el 1400 está escribiendo, ¿verdad? Y luego escribe de un evento histórico 400 años antes, que ya había acontecido, como 1850, vamos a decir, es cuando vemos esta entrada de la familia de Moisés. Ok, ese es lo que estamos hablando, hermanos, el método sistemático. Cuando vemos que el sistema, ¿se fijan ustedes? Vemos el sistema de todo lo que está aconteciendo allí. Ok, vamos a regresar a la pantalla. Ahí está. Noten ustedes. Entonces, y Faraón dijo a sus hermanos, esta es codificación de Moisés. Por lo tanto, ¿cómo la ven ustedes? ¿Proactiva, reactiva o activa? Activa. Activa. No espera una respuesta. Si es activa, no espera una respuesta. Si es Reactiva. Ok, otro hermano dice que es reactiva, quiere decir que sí espera una respuesta el que dijo estas palabras. Piénselo bien. ¿Quién dijo estas palabras? Otra vez. Moisés. Espera una respuesta. Alguien le va a contestar. Entonces, ¿es qué? Activa. ¡Ay! ¿Qué pasó ahí? No sé. Para que vean ustedes que la tecnología se equivoca también, ¿verdad? Ok. Yo sé que esto está grabado y todo eso, pero esto es bien fácil para solucionarse. Yo sé que va a estar en la grabación, pero para que todos estemos de acuerdo. Ahora sí, vamos a regresar a la pantalla y la respuesta es activa. Ay, ay, ay. Lo bueno de estas clases en vivo es que uno puede estar más tranquilo y todo eso, ¿verdad? Yo creo que se aprende más en lugar de estar nomás así. Ok, entonces vamos a ver otra. Creo que hay una más. Ahí está. Ahí está, vamos a la pantalla. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Y creo que sigue hablando allí. ¿Dónde estamos en el versículo 6? La tierra de Egipto está delante de ti, dice, en lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos, habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Activa, reactiva o proactiva? Reactiva positiva. Ok, hay reactiva positiva. Puede ser, porque Sí, como no que sí. va a haber una respuesta cuando dice, ok, ¿quién dijo estas palabras? Las dijo el faraón. Ok,
En la narrativa, piensen esto, en la narrativa, cuando termina Faraón de decir estas palabras, espera una respuesta. Sí. En la narrativa, lean la narrativa. La narrativa termina, esta declaración, esta codificación de Faraón termina ¿en qué verso? En el verso 6. Hubo respuesta. Entonces es más, podemos decir, hermano, pero no hay indicación que él espera una respuesta de esto. Ya cuando Faraón dice esas palabras, ya se acabó. Entre el verso 7 también José introdujo a Jacob, su padre, y ese es otro pensamiento de ¿quién? De Moisés, ¿ven? Entonces podemos decir que para mí no es activa. Es proactiva. ¿Por qué sentido? Dime por qué es proactiva. Porque él espera que haga un efecto. ¿Qué sería el efecto? El efecto es el contentamiento de José. Okay. Se va a sentir bien por haber sido aceptado. Ok, un efecto positivo, o evitar ¿qué? Ese es causar un efecto positivo, o evitar la hambre que están pasando, ¿verdad? Esa es ¿qué es mira, hermano, no dice aquí el texto. ¿Qué está pensando? ¿Se acuerdan? Ya estudiamos esto. Por inferencia, ¿qué está pensando aquí Faraón? Está pasando hambre. Están pasando hambre. Por eso dice estas palabras. ¿Qué es el sentimiento de Faraón? No dice aquí. Misericordia. Misericordia. ¿Qué quiere entonces? Su misericordia, ¿qué quiere mostrar? Que no pasen por la hambre, ayudarles, como dice la hermana aquí, proveer todo lo que... ¿Evitar qué? Si queremos decir las consecuencias de la hambre. Entonces, en una interpretación, hermanos, bíblica de este texto, yo puedo inferir que este faraón está pensando que esta familia necesita ayuda, muestra misericordia, es su sentimiento, y ahora les dice estas palabras para quitar que ellos experimenten, ¿verdad? La hambre. Ok, regresando aquí a la pantalla, la respuesta más probable sería proactiva, evitar los efectos. ¿Los efectos de qué? De la hambre. Ahora, si queremos decir, parece que un hermano dijo aquí, que tengan, ¿cómo se dice? Alivio, que se sientan tranquilos. Ese es causar un efecto positivo. Se fijan ustedes que podemos ver de las dos maneras. Ok. Entonces, estamos viendo de que aquí, hermanos, cuando dice en lo mejor de la tierra, vemos que el pensamiento de Faraón indica que es una conversación que expresa que él quiere evitar los efectos de la hambre sobre la familia de José. Por supuesto, podemos interpretar que quiere causar efectos positivos también sobre la familia de José. Ok. ¿Qué estamos haciendo? Mientras estamos analizando la estructura de esta narrativa, ¿le entienden ustedes más el significado de lo que se dice allí, haciendo estos análisis? En lugar más de leer y acá, todas estas preguntas, todo este análisis, hermanos, da significado al texto. ¿Ven? Pero tenemos que comenzar con lo más básico. No podemos nosotros darle significado a esta narrativa si no sabemos cómo se estructura, ¿verdad?, la narrativa y cómo extraer, cómo ver los puntos importantes, las conversaciones. Todo esto ayuda a darle significado a la narrativa. Hay una diferencia entre significado de palabras y significado de narrativa. ¿Qué diferencia ven ustedes? ¿Qué diferencia ven ustedes? Pues entendemos mejor porque lo ponemos en el lugar de... Sí, pero ¿qué diferencia hay entre el significado de una palabra y el significado de la narrativa? ¿Qué estamos haciendo aquí a este punto? ¿Dando significado a palabras o estamos más bien tratando de estudiar y analizar exegéticamente el significado de la narrativa? Bueno, lo último, ¿verdad? Eso es, hermanos. Poder nosotros entender mejor el significado de lo que está escrito allí. Por eso estamos comenzando de lo básico
de extraer los pensamientos, extraer después los puntos importantes y luego extraer, por último, las palabras importantes. Después vamos a hablar de eso. Y luego, hermanos, ver las conversaciones. En la siguiente clase vamos a seguir viendo, hermanos, cómo hacer un exégesis, ¿verdad?, de una narrativa.